Hay personajes bíblicos cuya sola presencia parece cambiar la atmósfera de cada escena en la que aparecen. Jezabel es sin duda una de esas figuras que dejan huella. Su nombre resuena como un eco oscuro a lo largo de los siglos, envuelto en poder, ambición y un desafío directo a la autoridad divina. No fue una reina cualquiera, fue una mujer cuya influencia transformó un reino entero y cuyos actos desencadenaron consecuencias que aún hoy se estudian como advertencia. En este video vamos a recorrer su historia con detalle, desentrañando los momentos que marcaron su ascenso, su dominio y su caída. Prepárate, porque lo que vas a descubrir revela mucho más que un simple relato antiguo. ¡Comenzamos! Jezabel no nació en Israel, pero su llegada al trono cambió para siempre el rumbo espiritual y político del reino. Hija del rey de los Sidonios, creció rodeada de una cultura completamente distinta, donde los dioses paganos formaban parte de la vida cotidiana y el poder se ejercía de manera firme, sin espacio para dudas. En ese ambiente adquirió una personalidad fuerte, decidida, astuta y perfectamente preparada para influir en quienes la rodeaban. Cuando se unió en matrimonio con el rey Acab, su entrada en Israel no solo fue una alianza estratégica entre reinos, sino el inicio de una transformación profunda. Muchas veces se habla del poder de una reina como algo simbólico, pero en el caso de Jezabel, ese poder se manifestó desde el primer minuto. Tenía carácter, visión y una voluntad de hierro que no se detenía ante nada. Acab, por su parte, era un rey de temperamento más débil, fácilmente sugestionable. Esto abrió a Jezabel la puerta perfecta para convertirse en la fuerza dominante del palacio, y no tardó en demostrarlo. Una vez instalada, comenzó a promover activamente el culto a Baal, un dios extranjero cuyo sistema ritual chocaba de manera frontal con la fe que había guiado a Israel durante generaciones. Este no fue un detalle menor, significó un quiebre espiritual que afectó la identidad del pueblo entero. Y el impacto fue inmediato. Altos sacerdotes de Baal entraron en escena, nuevos altares se levantaron, y prácticas paganas se instalaron donde antes se adoraba al Dios de Israel. La tensión espiritual se palpaba en el ambiente. Muchos se sentían desgarrados entre su tradición y la presión política que emanaba del palacio. Y es que Jezabel no proponía, imponía. Con una determinación impresionante, eliminó a numerosos profetas del Señor. No soportaba la oposición, no aceptaba voces que pudieran contradecir sus decisiones. Su control sobre el reino no solo era político, también era psicológico. Su figura intimidaba, sus órdenes se cumplían y su sombra se extendía sobre las familias más influyentes de Israel. Pero en medio de esa oscuridad creciente surgió una figura clave, el profeta Elías, un hombre firme, valiente, que se mantuvo en pie cuando muchos habían caído ante la presión de la reina. Y su presencia marcó el comienzo de un enfrentamiento histórico. Elías representaba todo lo que Jezabel quería destruir. Él era la voz que recordaba al pueblo quién era su Dios. Él era el obstáculo que se interponía entre la reina y su visión de dominio total. La confrontación no tardó en intensificarse. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, el conflicto alcanzó uno de sus puntos más críticos. Jezabel había llenado la nación de falsos profetas, confiando en que el poder de Baal se impondría. Pero lo que ocurrió ese día desmontó por completo su aparente control. Elías llamó al fuego del cielo,
y el fuego descendió. Fue un momento que rompió la estabilidad falsa que Jezabel había construido. El pueblo cayó de rodillas, reconociendo la supremacía del Dios verdadero. Fue un golpe directo al corazón de la reina, un recordatorio de que hay fuerzas mucho más grandes que cualquier poder humano. Pero Jezabel no se rindió. Cuando se enteró de lo sucedido, lanzó una amenaza contra Elías que obligó al profeta a huir. Su palabra generaba miedo incluso en quienes habían presenciado milagros. Eso muestra hasta qué punto su figura imponía. Su presencia era una mezcla de autoridad, inteligencia y peligro. Y ahora, antes de continuar, quiero decirte algo importante. Suscríbete ya mismo, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que viene ahora revela el verdadero desenlace del poder de Jezabel. Si hubo un episodio que refleja con total claridad la esencia de Jezabel, fue el caso de la viña de Nabot. Acab deseaba ese terreno, pero el propietario se negó a vendérselo, respetando la tradición familiar. El rey volvió al palacio frustrado, casi abatido. Jezabel, al verlo, actuó como siempre. Tomó el control, maquinó un plan retorcido y letal. Organizó acusaciones falsas, sobornó testigos, manipuló al pueblo y provocó la muerte de un hombre inocente, todo para conseguir un simple pedazo de tierra. Ese acto reveló de forma brutal la naturaleza profunda de Jezabel, una mujer capaz de arrasar con lo que fuera para lograr sus objetivos. Fue un crimen que sacudió a Israel y fue también el punto donde el juicio divino se hizo inevitable. Elías volvió a presentarse ante Acab y en esa ocasión pronunció palabras que marcaron un antes y un después. El destino de Jezabel quedó sellado. Aún así, ella continuó gobernando con mano hierro. Nunca mostró remordimiento, nunca admitió error. Su orgullo era una muralla impenetrable. Incluso cuando la casa de Acab empezó a caer, se mantuvo firme en su posición, convencida de que el poder terrenal podía sostenerse indefinidamente. Pero llegó el momento en que Jehú fue ungido para ejecutar el juicio contra la familia de Acab. Cuando avanzó hacia Jezreel, donde Jezabel se encontraba, el desenlace estaba escrito. Y aún así, ella hizo algo que muestra perfectamente su carácter. Se arregló, se maquilló y se asomó por la ventana con la misma actitud altiva que la había acompañado toda su vida. Un gesto final, cargado de orgullo, como si quisiera demostrar que ni siquiera la muerte la intimidaba. Pero ese fue el final de su poder. La caída de Jezabel no solo fue física, fue simbólica. Fue la demostración rotunda de que ningún dominio construido en la arrogancia, el engaño y la rebelión contra Dios puede permanecer. Su cuerpo fue devorado por perros, tal como el profeta había anunciado años atrás, y su nombre quedó marcado en la historia como un símbolo del poder mal usado y de la desobediencia llevada al extremo. Su historia no es simplemente un relato antiguo ni una crónica política. Es una advertencia viva, un recordatorio de cómo la ambición sin límites puede destruir incluso los reinos más estables. Su vida revela lo que ocurre cuando una persona se eleva por encima de todo, ignorando la justicia, despreciando la verdad y desafiando abiertamente a Dios. Su influencia corrompió un reino, manipuló a un rey, confundió a un pueblo y desató una cadena de tragedias que dejaron una marca imborrable. Pero su caída demuestra algo aún más poderoso. Ningún trono, por grande que parezca, se mantiene cuando está construido sobre la soberbia. Ninguna estrategia humana puede neutralizar el propósito divino.
Su historia nos muestra que cada acto tiene una consecuencia y que la luz acaba desenmascarando a la oscuridad. Si te ha ayudado este análisis, si te ha aportado claridad y te gustaría descubrir más historias bíblicas explicadas con detalle, suscríbete, deja tu like y escribe amén en los comentarios y comparte el video. Tu apoyo permite que sigamos llevando estos contenidos a más personas y que continuemos explicando la Biblia con profundidad, respeto y fuerza. Gracias por estar aquí.